Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Un día más de nuestro programa El amor sobrenatural de Dios. Nuestro programa número 27, con la gracia del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, queremos recordarles que se suscriban al canal y que marquen el signo de la campana negra, que es la campana donde reciben todos los programas. Este programa es un programa grabado en vivo, en 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués. El Espíritu Santo es el que coge, como hemos dicho siempre, hoy Dios está hablando. Todos los subjects, el tema, lo escoge el Espíritu Santo y según el tipo de mensaje para la audiencia, para que el Espíritu Santo, Él sabe a quién va a oír ese día ese específico mensaje. Y hablando de un mensaje especial, el Espíritu Santo hoy me dio una palabra. Una palabra que lo dice todo. Y que lo dice todo enmarcado en el todo, en el yo soy. Insustituible. Esa es la palabra que el Espíritu Santo hoy nos confronta, nos trae. Cuando tú piensas en la palabra insustituible, tienes que irte a la realidad, a que nada puede sustituirlo, a que nada puede reemplazarlo, a que nada puede subposicionarlo, sobreposicionarlo, a que nada puede cambiarlo, a que nada puede borrarlo, a que nada puede olvidarlo, a que nada puede destruirlo, a que nada puede reemplazarlo, a que nada puede rechazarlo, a que nada puede desacomodarlo, a que nada puede cortarlo, transformarlo, cambiarlo. Y podemos pasar aquí horas buscando los sustantivos, los adjetivos y los verbos y los adverbios y todo lo que usted quiera que hable del yo soy. Y cuando el yo soy, el Espíritu Santo, nos habla de la palabra insustituible, nos habla del significado humano en nuestra humanidad infinito, del significado en nuestra espiritualidad infinito. Porque lo que es irreemplazable, insustituible, inquebrantable,
es inimaginable. Es incuestionable. Es ininterpretable. Es lo que es, pero es. Eso es Dios, insustituible. Y cuando es algo insustituible, ya sea en nuestra pequeña y corta concepción humana, es algo que nos dice la lógica humana, la inteligencia humana, que no puede ser sustituido porque es lo mejor que es, por lo que no puede ser sustituido. Eso es Dios. Toda la diagramación humana que pueda venir en nuestra mente en base a esa simple palabra dice la realidad. Y aquí no vamos a la parte que podríamos decir lo que es bueno no se cambia, no. Lo que es insustituible no se cambia. ¿Por qué es insustituible? Porque no se puede cambiar. ¿Ve la diferencia? Y cuando desglosamos esa palabra que nos da el Espíritu Santo, que sigue día tras día hablándonos de su majestuosidad, de su omnipotencia, de su realidad, de su santidad, de su poder y de su justicia, justicia en obediencia y en pago a la obediencia, y justicia en ira en pago a la desobediencia. Y cuando vamos a tomar la palabra insustituible, es insustituible el amor de Dios para ti. Es insustituible insustituible. Perdona mi hermano, porque yo, cuando el Espíritu Santo me da, yo escribo. Es insustituible el amor de Dios para usted. Porque es infinito. Porque es insustituible. Porque es insondable, inescrutable, incomprendible, inimaginable. Pero es insustituible porque es el amor verdadero. El amor que cuando lo comparas a tu amor carnal es insustituible. Insustituible. Es insustituible. Cuando ves la esencia de lo que es Dios, cuando Dios se abre y te muestra en Él, en su deidad, ahí entiendes verdaderamente la simple y sencilla, pero infinita, indescriptible palabra
insustituible. Cuando entiendes la realidad de lo que es Dios en su amor primero, entiendes la veracidad fáctica, objetiva, real y pura y verdadera de lo que es Dios. No tiene bajo ningún concepto comparación. No tienen bajo ningún concepto en la mente del hombre descripción. Porque lo sientes, lo palpas, lo vives. Vives fácticamente lo que para tu entender es inimaginablemente indescriptible. Cuando tú logras amar a aquel que tu carne te dice que debes odiar, porque fácticamente esa es la reacción de la carne y del pecado original. Cuando logras amar a esa persona igual que amas a un hijo tuyo, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, tú dices, pero ¿cómo es posible? Es por eso que Dios es insustituible. Cuando logras actuar en obediencia a esa realidad que te da el Espíritu Santo, que descubre el Espíritu Santo para ti, hace que todas tus acciones sean insustituibles. Cuando te enfrentas a situaciones en donde eres confrontado por dinero, por interés, por posiciones, a pecar, a mentir, a envidiar, a traicionar, a robar, a fornicar. Y cuando ves el resultado de tus acciones, por ese sentimiento insustituible que genera el Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma y tu ser, tú dices, ¿cómo es posible que yo haya actuado así? No me importó el dinero. Preferí seguir la verdad, lo que moralmente y santíficamente representa lo insustituible y la prioridad para mí en mi vida, en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, que es Dios. Hizo que esa simple acción marcara mi vida como una acción insustituible para la honra y para la gloria de Dios. Cuando tus acciones son insustituibles, quiere decir que son acciones enmarcadas sobre la roca de lo insustituible del sacrificio salvífico del Hijo de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la mentira y sobre todo el mundo. Eso hace la esencia del misterio salvífico insustituible. Eso hace que Satanás perdiera, siga perdiendo y esté sentenciado a donde está sentenciado. Su sentencia es insustituible. Cuando marcamos esta pequeña palabra en la dimensión espiritual del Santo Espíritu Santo, nos es revelada la esencia de la insustituibilidad de Dios.
de lo oh, Dios mío, perdónenme, perdónenme, tengo que leerlo otra vez, porque con esta mezcla del inglés, del español y de la insustituibilidad de Dios, comienzas a entender que eso que tú sientes en tu corazón, espíritu y habla es insustituible, insustituible. Que el amor que tú sientes por otros es insustituible porque no lo quieres sustituir, porque no hay manera de cómo sustituirlo, porque no hay comparación de cómo sustituirlo, porque no hay razón, porque ese sentimiento va muy por encima de tu carne, de tu mente, de tu espíritu y de tu alma. Por eso lo haces insustituible, porque Dios es insustituible. Cuando tú, mi querido amigo, de corazón y del Espíritu Santo, eres confrontado a lo insustituible que es Dios, por la esencia de lo que te enseña, se derrama en ti. Por lo que descubre el Espíritu Santo que veas, lo hace insustituible. El amor de Dios es insustituible, como habíamos hablado ahorita. Las acciones morales, de acuerdo a los mandamientos de Dios, son insustituibles. La razón de amar a Dios sobre toda la cosa, sobre todo, es insustituible. Sobre tu ser, sobre tu esposa, tus hijos, tu casa, todo. Tu familia, todo. Sobre tu vida. Es insustituible. Y lo mejor del caso es que tu salvación es insustituible tampoco. Es insustituible. El camino de la voluntad del Padre en lo insustituible, en lo perfecto, en las acciones derivadas de la esencia de lo que es Dios, en lo que creó en ti, en lo que está cambiando en ti, en lo que está haciendo en ti insustituible en tu vida. Es insustituible el amor nuevo que sientes. Es insustituible la pasión que sientes por hacer las cosas. Es insustituible la esencia de la verdad, de la pulcritud, de la honestidad, cuando piensas, cuando hablas y cuando piensas y cuando actúas, perdón. Cuando sientes esa insustituibilidad, no hay nada que lo cambie. No hay nada que lo compare. Cuando sientes la paz y la alegría de que pudiste, sabiendo que pudiste, que fuiste confrontado a una situación donde te llevó a mentir, donde te llevó a robar, donde te llevó a difamar. Esa situación te llevaba a eso. Pero tú hiciste una acción insustituible. Sobre la mentira dijiste la verdad. Sobre la deshonestidad hiciste la honestidad. Sobre la envidia sembraste el amor. Sobre la maldad hiciste la pasionalidad de Dios. Sobre la cobardía
pusiste la gallardía, la valentía, acción insustituible para aquel que es temeroso del insustituible, Jehová Jireh, Dios Padre Todopoderoso, dueño del oro y la plata, alfa y omega, principio y fin. Cuando vemos la realidad de lo insustituible que es Dios en nuestras vidas, según vamos conociéndolo, porque Dios se va abriendo, va quitando de nosotros toda la podredumbre, todo el amor por el dinero, toda la vanidad, todo lo vacío y fútil. Cuando te expones a lo insustituible que es la acusación del enemigo, cuando en unos minutos de acción inmoral, pecaminosa, te confronta él mismo a ti sobre el pecado que hiciste y los resultados, por lo insustituible de lo que pudiste hacer adversamente, que lo hubiese hecho diferente y lo hubiese convertido en insustituible. Cuando tienes el Espíritu Santo, cuando tienes a Dios, habíamos hablado en estos días que lo que hace insustituible esta palabra es que Dios en nuestras caídas nos levanta. Es que Dios en la carne restaura el pecado por frutos. Y lo que hace insustituible a Dios es que Dios te va enseñando poco a poco la esencia de quien te creó, la esencia del que te dio el llamado, la esencia del que te dice: hijo, soy insustituible para ti, porque tu vida necesita ser insustituible en mis manos para otros. Cuando tus acciones en manos de Dios, guiadas por el Señor, en esa presencia que es indescriptiblemente bella, es llevada a límites inimaginables, incuestionables, insospechables. Es increíblemente insustituible lo que Dios hace en resultados en nuestra vida. Marca para siempre no solo a ti, sino a los que están al lado tuyo y a los que tú eres ordenado a impactar en el nombre de Cristo. Cuando nuestras vidas son un ejemplo, no para enseñar, no. Esa es la diferencia en que lo insustituible de Dios genere en ti acciones insustituibles para la honra y la gloria del nombre de Dios en el mundo. Acciones que hablan por sí solas. Acciones que no tienen que gritarse, que no tienen que propagandearse, que no tienen que enseñarse, que no tienen que mostrarse en la esencia del mundo, sino que son acciones que hablan por sí solas. Cuando usted ayuda a una persona ante el insustituible que es Dios, usted glorifica a Dios y Dios lo honra a usted donde tiene que ser honrado.
Y así sucesivamente sus acciones en la vida van dando sentido a esa relación insustituible que usted tiene con Dios. Cuando usted comienza a derramar la gracia recibida del Espíritu Santo en otros, cuando usted comienza a enseñar con sus acciones la voluntad de Dios en otros, cuando usted comienza a establecer los frutos aquí en la tierra del reino de Dios, usted hace que el nombre de Dios aquí en la tierra con sus acciones sea honrado y sea conocido como lo que usted y yo conocemos, el insustituible. Cuando nosotros somos confrontados con el pecado, no hay manera que podamos decir no es pecado. Y hablamos de la belleza de lo insustituible que es Dios, de lo insustituible que es su amor, su misericordia, su benignidad, todo. Pero no podemos dejar de irnos porque el Espíritu Santo quiere que tú entiendas que también su justicia en venganza es insustituible. Lo que tú has hecho en contra de Dios tiene consecuencias. Lo que traes en arrepentimiento en el nombre de Dios tiene perdón. El haber actuado en contra de Dios, deshonrando a Dios, tiene y tendrá consecuencias. Cuando hay un arrepentimiento sincero en convencimiento del Espíritu Santo, ahí comienza un proceso de purificación que es duro. Pero es un proceso donde te lleva al quiebre, al quebrantamiento. Un quebrantamiento con mucho dolor, se lo digo yo, con mucho dolor. Pero un quebrantamiento que pago cualquier precio que ya pagué y no vale. No vale la recompensa del arrepentimiento en obediencia a Dios, el insustituible. Cuando entendemos en la revelación espiritual de lo que es Dios, comenzamos a temblar. Porque Dios es, como habíamos hablado al principio, incuestionable, insondeable. No puedes investigar a Dios, no puedes entender a Dios. Sí puedes esperar corrección en arrepentimiento y perdón, pero hay corrección, porque Dios es justo. Dios no juega. Si dañaste a otros, hiciste muchos daños, ensuciando el nombre de Dios, viene un proceso de quebrantamiento, viene un proceso de cambio. Porque si no eres quebrantado, no cambias. Y Dios te cambia en base al quebrantamiento, en base a cambiar en ti todo lo que hay que cambiar para su honra y su gloria.
Es un proceso muy doloroso. Yo no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Pero también le digo al peor de mis enemigos que es mejor que se prepare y que pase por este proceso, porque la recompensa va a ser grande, porque es la vida eterna. Dios ha estado diciendo todos estos días, hoy estaba hablando con una profeta de Brasil, y Dios está diciéndole a ella y a mí, y hoy en oración el Señor nos estaba mostrando el dolor tan grande que tiene Dios en el corazón, cómo sangra su corazón, en ver lo que el hombre sigue haciendo, a pesar de que sabe que está en contra de Dios. La carne es tan carne y el pecado es tan pecado original, que tú sabiendo que vas directo a la vida eterna en el infierno, sigues. Esa es la verdad. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora ustedes entienden el mensaje, por qué está como está. Dios sigue diciendo hoy que es insustituible tu perdón si hay arrepentimiento. Pero también es insustituible el cobro de cuentas. Cuando vienes en arrepentimiento y en convencimiento del Espíritu Santo, viene un proceso de humillación. Viene un proceso de arrepentimiento verdadero. Ahí viene un proceso de quebrantamiento. Tu ser, tu alma, tu espíritu son quebrantados. Quebrantados a niveles que tú no te puedes imaginar. En momentos y en situaciones que tú no puedes explicarte al nivel del quebrantamiento, a la profundidad del arrepentimiento, a la sincera voluntad de recibir la redención y del perdón de Dios. Dios todo eso lo ve, porque Dios es justo. Pero Dios, cuando te llama y cuando nos llama al quebrantamiento, en el quebrantamiento y el arrepentimiento, es precisamente para que no volvamos a caer. Por eso, cuando tienes el privilegio de recibir el Espíritu Santo, al insustituible, entiendes la belleza, la increíble e inimaginable verdad, que lo palpas en todos los ámbitos carnales y espirituales, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu vista, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, en tus manos, en tus acciones. Cuando comienzas a entender lo insustituible que es Dios, más te enamoras de Dios, más interpones todo en el amor de Dios. Lo interpones el amor de Dios sobre todas las cosas. Interpones el amor de Dios en todo. Interpones las leyes de Dios en todo. Interpones la voluntad de Dios que te revela a Dios en todo. En todo. E interpones a Dios en todo. De esa misma manera, Dios crea en ti el siervo insustituible en sus obras en Dios. Porque ese siervo está en Dios, ese siervo es Dios.
Porque ese siervo trabaja en manos de Dios. Ese siervo no vuelve atrás. Porque donde Dios está, lo que Dios toca, verdaderamente Dios no vuelve atrás. Dios es perfecto. Y Dios obra a través de ese siervo para que su nombre sea honrado y glorificado. Porque toda la honra y la gloria son de Dios. Por eso Dios es insustituible. Por eso el Espíritu Santo es insustituible. Por eso Jesucristo es insustituible. Como todos los días, hermanos, quiero terminar con estas palabras. Búscame mientras puedo ser buscado. Búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque cuando me busques y yo pueda llamarte esta noche, cuando yo te busque y te pueda llamar esta noche, si tú no tienes tus cuentas arregladas conmigo, ya tú sabes para dónde vas. Es por esa sencilla razón. Dios los bendiga, hermano. Y recuerden, el Señor te dice, en lo